bienvenidos a un nuevo capítulo de Introducción a C++. Quédate aquí en Conexión Futura. Hoy veremos los conceptos esenciales de un programa en C++, cómo escribir tu primer programa, tratamiento de entrada y salida de datos. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer programa, el famoso Hola Mundo, y vamos a explicar paso a paso qué significa cada cosa. En primer término, llamamos a una librería llamada IOStream. El numeral significa que va a llamar a una librería en el preprocesador. C++ trae incorporadas muchas bibliotecas que pueden ser llamadas cuando se necesitan. También se pueden crear las propias librerías, pero eso ya lo veremos más adelante. Antes de que compile el programa está llamando a la librería IOStream, que se encarga de la entrada y salida de flujo de datos, digamos. Y sería input o sería output, entrada y salida de datos. Y stream sería igual a flujo de datos. IOStream vendría a ser esto simplificado, digamos, entrada, salida del flujo de datos. IOStream, esto significaría más o menos para que se den una idea. Ahora seguimos poniendo using namespace std punto y coma. std sería la abreviatura de estándar, namespace es el espacio nombre, con lo cual esto nos puede dar una ventaja y alguna desventaja que luego explicaremos. Seguimos adelante. Aquí arrancaríamos el programa en sí. Int main. Int main sería la función de inicio, el cuerpo donde va todo el programa, digamos. Una función que en este momento no tiene parámetros. Y todo lo que va dentro de esa función estaría encerrado entre estas llaves. Y al final ponemos return 0. Que esto nos indica si todo va bien, el programa debe terminar en 0. Si no termina en 0, hay algún problema, algo está mal. Int significa integer. O sea que estamos hablando de un número entero que para que el programa esté correcto nos debe dar 0. Punto y coma. Este sería todo el cuerpo del programa. El programa se desarrolla aquí, adentro del main. Pongamos, por ejemplo, Hola Mundo. Punto y coma. Básicamente aquí tendríamos nuestro programa Hola Mundo realizado. Recuerden que primero lo que tenemos que hacer es compilar el programa, o sea, de algún modo traducirlo al código máquina para que nos entienda qué es lo que estamos haciendo. Y luego ejecutarlo para ver el funcionamiento del programa. Lo ejecutamos y vemos que nos dice Hola Mundo en pantalla. Hasta ahí todo perfecto. Básicamente este es nuestro programa Hola Mundo. Ahora vamos a explicar qué significa esto, pero antes vamos a hacer una pequeña variable. Vamos a poner escribe tu nombre. 2 puntos, un espacio. Y aquí le vamos a agregar algo más. Algo así. Y ponemos sin nombre. Punto y coma. Ahora aquí tenemos que declarar la variable nombre. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el tipo de dato que es. Puede ser integer, o sea un número entero, puede ser float, que eso ya lo veremos en un próximo capítulo. Float es un número con comas, digamos, pero en este caso le vamos a poner char, carácter. Carácter es una sola letra, un solo dígito, digamos. Nombre, pero nosotros lo podemos extender. Le vamos a poner que pueda contener hasta un máximo de 10 caracteres. Punto y coma. Esto quiere decir que en esta variable vamos a escribir
hasta 10 caracteres, más no nos va a dejar escribir, porque acá le pusimos el tope. Y ahora vamos a agregar otra vez quote, entre comillas, tu nombre es, dos puntos, y acá le ponemos la variable nombre, punto y coma. Lo que nos va a salir acá es el nombre que escriba el usuario, digamos. Vamos a probar nuestro programa ahí. Escribe tu nombre. Vamos a ponerle Peter y nos dice tu nombre es Peter. Eso es lo que hace nuestro programa hasta este momento. Ahora, ¿qué pasaría si le quitamos esto? Using namespace. En ese caso deberíamos poner en cada línea std std dos puntos std dos puntos para que el programa nos entienda. Esto es bastante fastidioso, ¿cierto? Con namespace es mucho más simple y menos escritura. Pero en ocasiones en programas grandes esto nos puede traer algún inconveniente y no funcionar correctamente. Esto lo que hace es que nos habilita toda la librería estándar namespace. Y en alguna ocasión en algún programa grande donde se agregan librerías puede existir algún conflicto de nombres. Por eso en programas grandes es recomendable no usar namespace. Pero en programas chicos se puede utilizar porque es más práctico. Nos ahorra un poco de código y es más legible, digamos. Ahora vamos a explicar qué significan estos corchetes angulares. Y como ven, acá tienen un sentido y acá van para el otro lado. Estos significan que son de extracción. Extracción del flujo de entrada, lo que quiere decir que esto que está aquí lo va a poner en pantalla. Y estos son de inserción, lo que quiere decir que va a incorporar la variable que agreguemos aquí. Bien, para finalizar el video vamos a hacer una pequeña variante y una pequeña pruebita para mejorar un poco el tema de la salida de datos. Vamos a escribir algo así. Escribe arriba tu, vamos a poner de esta manera, y abajo vamos a dejar nombre. ¿Qué pasaría si escribiésemos esto ahí? Nos escribe, como vemos, todo junto de todas maneras, como si no existiera nada. Ahora, ¿cómo podemos hacer para hacer un salto de línea y que lo escriba así, de esta manera? Hay dos formas. Una de ellas es poniendo una barra inclinada N y la otra es agregando end. O sea, end line. Fin de línea. Veamos ahora qué es lo que ocurre. Ahora nos aparece en fila, en distintos renglones. Pero ¿qué diferencia hay entre usar la barra N o el end line para el salto de línea? Que barra N simplemente hace el salto de línea, pero end line, además de hacer el salto de línea, hace una limpieza del buffer. Así que podemos usar cualquiera de estas dos opciones para hacer un salto de línea y que lo que escribamos salga un poco más prolijo. Bueno, esto es todo por hoy. En el próximo capítulo nos centraremos en los tipos de datos en C++ y comenzaremos con los primeros ejercicios prácticos. Esto fue Conexión Futura. No te pierdas el siguiente capítulo de programación en C++. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte. Muchas gracias. Y recuerda que a programar solo se aprende programando.